Bien. Ok, entonces ahora sí podemos comenzar. Estábamos comentando, ¿no? Que primero que nada queríamos identificar qué es una parábola y luego empezar a analizar sus características para poder establecer una definición. Entonces, una parábola, como les digo, pues tiene esta forma, ¿no? En este caso estamos hablando de una parábola en sentido vertical. También podría abrir hacia abajo, ¿no? Ahorita aquí se ve como una especie de U, pero también esa U podría ser invertida, podría abrir hacia abajo. También, pues podemos encontrarnos con parábolas así, ¿ok? Y aquí podríamos establecer que es una parábola en sentido horizontal, ¿ok? ¿Qué característica? En este caso, la parábola es la línea que nosotros podemos ver en color rojo, pero obviamente una parábola tiene varios elementos. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Para poder hacer una parábola, ¿qué condición deben de cumplir todos estos puntos que están sobre la línea color rojo? Recuerden que esto nos dice que como lugar geométrico, la parábola debe de ser el conjunto de cierta cantidad de puntos que cumplen con determinada condición. Entonces, ¿cuál es esa condición? Bueno, a ver, dice Stephanie, estar a la misma distancia del centro. Casi, casi, pero ahí ¿cuál es el centro? En este caso, mira, en este caso, ¿cuál sería el centro? Este puntito que tú ves acá, en realidad es un foco. Así como la elipse, la parábola tiene focos. Nada más que en el caso de la elipse hablamos de dos, ¿verdad? La elipse tiene dos focos, la parábola solo tiene un foco. ¿Sale? Entonces, en realidad aquí, la condición que se va a cumplir para poder formar una parábola es lo siguiente. Yo voy a poner un punto en color azul, voy a poner acá, de tal manera que este punto me representa, podría haber sido cualquiera, ¿no? Pero obviamente este punto está sobre esta línea roja que forma la parábola. ¿Cuál es la condición que debe de haber? Bueno, pues este punto me va a generar una distancia de aquí. Le vamos a poner aquí, ¿qué te parece el punto P? Entonces vamos a achicar un poquito acá siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Que las letras son muy grandes y hay que estarlas achicando y tardamos un poquito, pero bueno, ahorita lo vamos a ir haciendo poco a poco. Vamos a ponerle aquí en 16. Ok. Entonces, este va a ser un punto llamado P. Ahí está. Ok. Este punto es el foco. Entonces, lo represento con la letra F. Y obviamente, este foco pues debe de tener ciertas coordenadas. Pero bueno, vamos a dejarlo así como F. Ahora, ¿qué condición debe de cumplir este punto como cualquiera de los otros que están acá? Bueno, pues va a ser la siguiente. La distancia que hay de este punto a este otro, es decir, de P a F, va a ser exactamente la misma de P a esta línea. Pero ojo que esta distancia va a ser en sentido, en este caso, bueno, más que en sentido, va a ser de manera eh, perpendicular. Es decir, que se va a formar aquí un ángulo de 90 grados con respecto a esta línea que está aquí punteada. La voy a poner aquí en color morado para que ustedes la puedan ver. Esta línea, me refiero a esta. Entonces, fíjate, la condición entonces de todos los puntos de esta parábola es que van a tener una igualdad. En este caso, este punto donde se intersecta esta línea le vamos a poner de nombre, vamos a llamarle Q. ¿Ok? Voy a cambiar aquí el tipo de letra para que podamos leer mejor. Voy a ponerle el Arial. ¿Ok? Entonces, perdón, perdón, la condición es esta. El segmento
PQ o QP, QP debe de ser igual siempre al segmento PF. ¿Okay? Donde Q es este punto, P es este, o sea que este segmento debe de medir exactamente lo mismo que de este mismo punto hacia el foco. Entonces, si yo, por ejemplo, elijo otro punto, pues bueno, se me ocurre ahora en color verde. Aquí. Voy a ponerlo acá. Ay, quedó un tanto grande. Bueno, a ver, más pequeño. Lo formamos acá, nuestro punto, ok. Ahí está. Este punto debe de cumplir con la misma condición. Entonces, si yo trazo una línea de aquí a acá, exactamente de manera perpendicular, esta distancia deberá ser igual que de aquí a acá. ¿Ok? Y esa es la condición entonces que debe de cumplir todo aquel punto que pertenezca a esta parábola. ¿Alguna pregunta hasta acá, chavos? Los leo. A ver, déjenme. ¿Se captó la explicación? Correcto. Entonces, así de fácil es como se forma una parábola. ¿Ok? Ahorita les voy a dictar la definición para que ustedes la puedan escribir. El tema, entonces, como sabemos, va a ser definición y elementos de la parábola. Vamos a abrir acá un archivo. O podemos ponerla también. Bueno, vamos a ponerla acá. Definición y elementos de la parábola. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a partir de una aseveración, de un antecedente que es el siguiente. Lo pongo así. Sea Q, ya quedamos que es un punto que pertenece a la recta D. ¿Cuál es la recta D? Ahorita lo vamos a ir analizando. ¿Y qué significa precisamente eso, no? D. ¿Por qué se llama D? La recta D es esta que pusimos en morado, ¿recuerdan? Entonces, esta es D o también se le conoce como directriz. Entonces, podemos ponerle acá directriz, ¿no? Vamos a poner directriz. Y tiene que ir en morado, ¿no? Porque estamos hablando de esta. Esta línea, entonces, es la directriz, la que está aquí. ¿Ok? Entonces decíamos, sea Q, que está aquí lo tenemos, dice, sea Q un punto que pertenece a la recta D o a la directriz del plano cartesiano. Ahora, F y P son puntos exteriores a la recta D. Entonces, primero vamos a partir de lo siguiente. Tengo tres puntos. El primero se va a llamar Q. Aquí lo pongo y lo pongo en rojo. ¿Sale? Este es uno de los tres puntos. El otro punto va a ser F y otro va a ser P. ¿Ok? ¿Qué condiciones son las que debe de haber? Bueno, Q debe de pertenecer a la recta D, es decir, a una recta llamada directriz. Y F y P, perdón, son puntos exteriores a esa recta, es decir, no pertenecen a esa recta. Aquí se está cumpliendo, ¿no? Aquí. Tengo Q pertenece a esta recta, y tanto P, que está aquí, como F, que está acá, son dos puntos que están fuera de esta recta. Partiendo de ahí, ya está. Ahora, la definición propiamente dicha sería
voy a ponerle aquí como subtítulo, definición, y decimos, el lugar geométrico de todos los puntos que cumplen con la igualdad. Pues la igualdad va a ser QP es igual a todos aquellos puntos que cumplan con esa igualdad, me van a formar un lugar geométrico que conoce como parábola. Entonces, esta sería nuestra definición. La voy a poner aquí en rojito para que la vean. El lugar geométrico, entonces, de todos los puntos que cumplen con esta igualdad, QP es igual a PF, se conoce como parábola. Así de fácil. Entonces, regresamos a la imagen. Partiendo de esto, entonces, todos aquellos puntos, o digamos que tengan esa igualdad, yo escribo aquí, lo voy a poner en negro. Yo tengo aquí un punto. Este punto, si cumple con la igualdad de que de aquí a acá, entonces va a formar parte de la parábola. De ahí concluimos también que este punto, si te das cuenta aquí, pues precisamente está a la misma distancia, ¿no? Por un lado acá, de la directriz, y por otro hacia el foco. Bien, pues vamos a ver ahora entonces los elementos de la parábola. Entonces vamos a poner acá como título, elementos de la parábola. Elementos de la parábola. Ok, bien. Vamos con el primero. El primero de estos elementos se va a llamar foco. Vamos a ponerlo acá nuevamente. Voy a borrar esto. Pongo acá, vuelvo a poner la imagen. Tal cual, y vamos a identificar. El foco se va a encontrar aquí. Obviamente tiene una distancia, obviamente tiene ciertos valores, pero vamos a irlos nombrando ahorita, ¿no? El primero, entonces, este punto es el punto F y también se le conoce como foco. Ok, ¿qué es el foco en el caso de una parábola? Vamos a establecer su definición. Es el punto fijo, es el punto fijo que se utiliza en la generación de esta sección cónica. ¿Ok? Este punto entonces nos va a servir como referencia. Ya sabemos que en el caso de la elipse contamos con dos focos. En el caso de la parábola solamente va a tener un solo foco. Entonces vamos a poner acá, la parábola contará con un solo foco. ¿Ok? Ya está. Ok. Siguiente elemento. Directriz. Directriz, que la vamos a representar entonces como D, ¿no? La letra D. No la letra, perdón, la línea D. Y el foco lo vamos a representar como el punto F. Ahí está. Ok, ¿qué es la directriz? Bueno, pues es una línea de referencia, ¿no? Ok, entonces, es la línea de referencia de la parábola que determina las condiciones de generación de la misma. Es la línea de referencia de la parábola que determina las condiciones de generación. Es decir, yo tengo acá entonces mi directriz,
Vamos a trazar acá. Esta sería mi directriz. Esta línea a fuerza, como dice la definición, pues me tiene que servir de referencia para poder sacar la forma de esta parábola. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre va a tener una misma distancia a un punto cualquiera de la parábola y que a su vez va a ser igual a el foco. Entonces, quedamos que esta se llama directriz. Ahí está. Ponemos el lápiz y bueno, pues nada más establecemos que la directriz es esta línea. Bien. Vámonos entonces a ver, voy a leer si hay preguntas mientras. Parece que no, ¿verdad? Ok, no hay preguntas. Bien, entonces continuamos. Ya sabemos qué es el foco. Es un punto fijo que junto con la directriz son dos referencias que nos van a permitir generar la parábola. Ok. El siguiente elemento va a llamar vértice. Vértice. Lo vamos a representar también con la letra V. ¿Y cuál sería su definición? Tiene obviamente muchas, ¿no? Pero bueno, en el caso de una parábola, vamos a poner lo siguiente. Punto, o es el punto de una curva en que se tiene un máximo o un mínimo. En el caso de la parábola, es el punto medio entre la directriz y el foco. Nada más, vamos a dejarlo así, entre el foco de la misma, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a leer. Dice, vértice es el punto de una curvatura en que se tiene un máximo o un mínimo. En el caso de la parábola, es el punto medio entre la directriz y el foco. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una función que fuera así, por ejemplo, aquí mi curva tiene un máximo, ¿no? Se le llamaría vértice. Pero en el caso de la parábola, que estamos viendo aquí en color rojo, pues el máximo sería justamente aquí, ¿cierto? Entonces a este punto le vamos a llamar, aquí le ponemos vértice. ¿Ok? Sí, vértice. Podemos ponerle acá abajo. Vértice. Ahí está. Entonces este punto. Y ahora nos está diciendo algo importante, es el punto medio entre la directriz y el foco. Si tú lo analizas, efectivamente, aquí que es donde está tu vértice, está justo a la mitad de la directriz y del foco. Este es un dato bien importante para cuando comencemos a graficar parábolas. Si te das cuenta, entonces, el vértice va a estar justamente a la mitad entre donde está la directriz y el foco. Siempre el vértice de tu parábola va a comenzar a la mitad de estos dos elementos. ¿Ok? Bien. Entonces ya tenemos foco, directriz, vértice. Vamos al siguiente elemento. Ok. Eje focal. Eje focal. Me imagino que ya estarán suponiendo aquí cómo se formará, ¿no? Pues va a estar formado, va a ser el segmento que se forma entre el B, que quedamos que es el vértice, y el foco. Entonces podemos ponerlo así. BF, el segmento BF. Si yo me voy a mi dibujo, el segmento B, aquí está B y aquí está F. Entonces tu eje focal va a ser esta línea. De B a F. Este es tu eje focal. ¿Ok?
eje focal. Vamos a ponerlo acá abajo, eje focal. Ahora, si te das cuenta, esto también corresponde a P. ¿Ya viste? P es igual a BF. Ahorita vamos a ver qué es P. Ahorita nos vamos con eso. Vamos paso por paso. El eje focal, entonces, es aquella línea que va del vértice al foco de tu parábola. Entonces, eje focal es la recta que pasa por el vértice parábola. Ahí está, ¿vale? Es la recta que pasa por el vértice y el foco de la parábola. Siguiente elemento. Lado recto. Lado recto. Ahí está, lado recto, lo vamos a representar con LR. Ok, visualmente, ¿dónde vamos a ubicar el lado recto? Bueno, pues al igual que nos pasó como con la elipse, va a ser esta línea. A ver. Acá está, ¿no? Es aquella línea, la voy a poner en color azul, que es perpendicular a tu eje focal, pero que pasa por el foco. Si te acuerdas que en una elipse era así, ¿no? Entonces, es la línea que viene acá, va a pasar de manera perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados con el eje focal, y va a unir pues a la parábola en dos puntos, ¿sale? Y tiene que pasar a fuerza sobre el foco. Este se va a llamar lado recto, esta línea. Recuerden que el lado recto siempre pasa por el foco. Y recuerden que siempre va a formar un ángulo de 90 grados con el eje focal. En este caso, el lado recto va a valer equivale al valor absoluto de 4 veces P. Entonces podríamos poner así, a ver, valor absoluto de 4 veces P. Ahí está. Recuerden esto, este elemento, estas líneas verticales representan valor absoluto. Por si no nos acordamos, el valor absoluto quiere decir el valor de un número, no importa si es positivo o negativo, por su valor, ¿sale? Así que si nos diera menos 8, por ejemplo, pues el valor absoluto de menos 8 es 8. El valor absoluto de menos 2 es 2. El valor absoluto de más 5 es 5, ¿sale? El valor absoluto es el valor de la cantidad por sí misma. Entonces, en este caso, el lado recto equivale a 4 veces P. ¿Sí? Y pues vamos a establecer su definición. Lado recto. ¿Qué es el lado recto? Bueno, es la medida que tiene el segmento imaginario que une dos puntos de la parábola de manera perpendicular al eje focal, ¿vale? De manera perpendicular al eje focal y que pasa por el foco. Su equivalencia, perdón, es, en este caso, LR, lado recto es igual, quedamos que al valor absoluto de 4 veces P. Ahí está, como lo estamos estableciendo. 4 veces P. ¿Sale? Y finalmente, pues ahora sí que es P. P lo vamos a poner como parámetro. Algunos autores, y bueno, pues así simplemente lo manejan, parámetro. Vamos a representar entonces con la letra P. ¿Y qué es el parámetro? Bueno, visualmente vamos a ubicarlo acá.
P es una especie de, ¿cómo llamarle? Una medida que te sirve para modular el dibujo de tu parábola, porque todo va con relación a este valor, ¿vale? Entonces, ¿de dónde a dónde va P? Pues como dice acá lo estamos viendo, ¿no? También para que lo veas. P equivale a el del vértice al foco. Ese valor de B. Entonces, de repente por ahí, a lo mejor te pueden dar el valor o la ubicación de tu directriz, y te pueden dar a lo mejor la coordenada del foco. Entonces, tú sabes que precisamente si aquí está tu directriz y tu foco está de este lado, bueno, pues la mitad de esa distancia corresponde al vértice, y del vértice al foco vas a poder sacar el valor de P. ¿De qué te sirve saber P? Pues porque vas a poder averiguar entonces qué distancia hay del vértice al foco y de qué distancia hay del vértice a la directriz. Vas a poder sacar el valor de tu lado recto. Vamos a suponer que aquí el lado recto nos hubiera salido 8. Si tu lado recto fuera 8, entonces son 4. Acuérdate que tu parábola también es simétrica. Entonces, de aquí del eje focal para arriba serían 4, y del eje focal para abajo son 4. 4 más 4 te va a dar 8. Es decir, que si el lado recto vale 4 veces P, pues entonces de aquí para arriba es 2 veces P, ¿no? 2P, 2P. Y de aquí para abajo, pues es 2 veces también P. Para que todo junto equivalga a 4P. Obviamente estamos hablando de valores absolutos. ¿Bien? Ok. ¿Preguntas hasta acá, chavos? ¿Los leo? Bien, dice Vanessa ninguna, Yarelit no, Uriel no. Ok, Saúl no, Yatsiri no. Correcto. Entonces, vamos a establecer nada más la definición del parámetro. Vamos a poner que es valor o variable. Vamos a ponerle valor. Valor que sirve para identificar y realizar, no realizar, no, y ¿qué será? Y calcular los elementos de la parábola. ¿Ok? Equivalencia es P, entonces es igual a BF, donde B quedamos que es el vértice y F es el foco. Bien, ahora vamos con algo importante. P puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Ok? Cuando tu parábola, como en este caso es una parábola horizontal, voy a quitarle algunas cositas porque para que no se vea tan, se satura de tantas cosas. Ok. Cuando P, por ejemplo, cuando P es positivo, tu parábola abre hacia allá. Es decir, mira, tú sabes que P va a ser la distancia o el segmento de B del vértice al foco. Entonces, cuando esta distancia es así, es decir, aquí el vértice está a la izquierda y el foco está a la derecha, en este caso tu distancia la vamos a considerar como positiva. Entonces P adquiere un valor positivo. En este caso P sería positivo. ¿Ok? Pero si, por ejemplo, fuera el caso contrario, es decir, vamos a hacer lo siguiente, nada más como para que se lo imaginen. En este caso, vamos a ver, a ver. Vamos a voltearla horizontalmente, es decir, así. En este caso,
B sigue estando acá, pero F está del lado izquierdo. Tu parábola abre al revés, ¿ya viste? En el caso aquí de que abriera así, de esta manera, el valor de P entonces sería negativo. Entonces aquí el valor de P sería negativo. ¿Sale? Entonces, por eso es importante también conocer el valor de P. Cuando P es positivo, tu parábola abre así. Cuando P es negativo, tu parábola abre así, estar de este lado. ¿Sale? Lo mismo va a pasar cuando tu parábola sea vertical o horizontal. Vamos a poner este ejemplo. A ver, esta. Vamos a alejarnos un poquito para que podamos, a ver, por ahí más o menos. ¿Sale? En este caso, por ejemplo, eh, si tu parábola está así, tu parábola es vertical. En este caso, B está aquí abajo y F está arriba, ¿ya lo viste? En este caso, así, cuando queda de esta manera, P tiene un valor positivo. P es positivo en tu parábola vertical. Pero si aquí estuviera B como está marcado y tu foco estuviera acá, que aquí fuera tu foco, entonces tu parábola tendría que abrir algo así, ¿no? Más o menos. Bueno, en este caso no, perdón. En este caso, pues obviamente tu parábola tiene que pasar por B, ¿no? Entonces sería así, más o menos. En este caso, que B está arriba y F abajo, P tendría un valor negativo. ¿Sale? Entonces, si yo a la hora de estar diciendo, a ver, vas a graficar una parábola cuyo parámetro equivalga a -2, entonces tú ya sabes que, y si yo te estoy diciendo tu parábola es una parábola vertical cuyo parámetro equivale a -2, entonces tú ya sabes que abre así hacia abajo. Y entonces esto sería con valor negativo. Como en cambio, cuando lo están viendo así en color rojo, pues estaríamos hablando de que P tendría un valor positivo. ¿Sale? Entonces, por eso es importante conocer el valor de P y por eso decíamos que cuando establecíamos el valor del lado recto, que aquí está, por eso es valor absoluto, porque a veces P puede ser negativo, puede ser positivo, pero al multiplicarlo por 4 te podría quedar a lo mejor negativo, pero como es valor absoluto, a ti lo que te interesa en realidad es el valor de la cantidad en sí, no te interesa si es positivo o negativo, porque lo que tú quieres saber es cuánto mide de aquí hasta acá. Este sería tu lado recto. ¿Vamos bien? ¿Hay preguntas hasta acá, chavos? ¿Los leo? Bien, Carla, no. Andrea, no. Uriel, no. Lucero, no. Muy bien. Entonces, vamos a establecer ahorita cómo reconocer, así como lo hicimos con una elipse, cómo reconocer cuando estamos hablando de una parábola vertical o una parábola horizontal. Y vamos a ver aquí algunos elementos. En el caso de una parábola vertical, esta va a ser la ecuación. Si gustan copiarla. En el caso de una parábola como esta, que sea vertical, es decir, ¿cómo sé que es vertical o horizontal? Pues depende de la posición de su eje focal. Si el eje focal, recuerda, la distancia que hay de B, aquí te la voy a poner, mira. Ay, perdón. A ver. En este caso, el eje focal, es decir, de B a F es vertical, la parábola es vertical. En este caso, el segmento de B a F es horizontal, la parábola entonces sería horizontal. Entonces, en el caso de una parábola vertical, es decir, que el eje focal sea vertical, tu ecuación va a ser esta. X cuadrada es igual a 4P por Y. ¿Sale? X cuadrada es igual a 4P por Y. Esta sería la ecuación de una parábola
vertical. ¿Sale? Donde 4P, pues es 4 veces el parámetro, acuérdate. Bien. 4P y luego por Y. Aquí te puede dar un valor positivo o negativo. Aquí no estamos hablando del lado recto, estamos hablando de la ecuación, ¿te acuerdas? Entonces aquí, por ejemplo, si fuera menos 2 por 4, te daría menos 8Y. Y entonces, al quedarte, por ejemplo, así, X cuadrada, vamos a suponer que en este caso P fuera igual a menos 2. Se nos ocurre, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué tendrías que hacer? X cuadrada es igual a menos 2 por 4 te daría menos 8. ¿Por qué? Porque en el 8 ya va incluido 4 por P, es decir, 4 por menos 2. Y te daría menos 8. Tú al saber que aquí en tu ecuación esta que se formara, al ser negativo, sabes que, primero, tu parábola es vertical. Y segundo, con este signo negativo significa que va a abrir hacia abajo. ¿Sale? Si en cambio fuera más 8y, entonces tu parábola abre hacia arriba. ¿Ok? Este es en el caso de una parábola, como les decía yo, vertical. Ahora, ¿cómo reconozco cuando estoy hablando de una parábola horizontal? Bueno, pues acá lo vamos a ver. A ver, un segundito. Abrimos acá. A ver, acá está. Bien. Tu parábola, entonces, cuando es horizontal, va a tener esta forma. ¿Ya la viste? Y cuadrada igual a 4px. Aquí se invierten los valores. Y cuadrada es igual a 4px. ¿Cómo se invierte? ¿Ya viste? Aquí es x cuadrada igual a 4py. Cuando tú veas que entonces hablamos de x cuadrada, tu parábola es vertical. Cuando veamos que se invierten las variables, es decir, que en este caso, como lo estás viendo acá, estemos hablando ya de y cuadrada, entonces tu parábola va a ser horizontal. ¿Y qué pasa si este valor es negativo? Que abre para abajo, ¿verdad? Es decir, perdón, siendo horizontal, entonces tu parábola tiene de dos, o abre así o abre así. Si este valor es positivo, pues va a abrir de esta manera, ¿te acuerdas? De B a F es positivo, entonces abre así. Pero si F, es decir, tu foco está de este lado, entonces abre para acá. Y sería valor negativo. ¿Me explico? Entonces acá, poniendo el ejemplo anterior, decíamos que suponiendo que P también valiera 2, entonces mi parámetro resulta que vale menos 2. P es igual a menos 2, entonces me quedaría y cuadrada es igual a 4P, 4 por menos 2, 4 por 2, 8. Entonces sería aquí en realidad, en vez de 4 por menos 2, pues en realidad estamos hablando de que es menos 8x. ¿Sale? Si en este caso tu valor es negativo, quiere decir que tu parábola abre hacia la izquierda. Pero si fuera positivo, tu parábola abre hacia la derecha. ¿Ok? ¿Hay preguntas? ¿Los leo? Bien, Valeria dice que no. Ok. Vanessa dice que no. Carla Uriel que no. Saúl que no. Muy bien. Alexandra, pero perfecto. Perfecto. Keren. Bien, entonces Sebastián también dice que no. Ok. Osvaldo, no, muy bien. Pues eso sería prácticamente todo lo referente a esta primera clase, donde nada más vimos los elementos. Esta clase pues igual se va a grabar y vamos a ponerla al final, vamos a juntarla a la tarea que ahorita ya está por publicarse.
Les voy a agregar esta imagen para que ustedes puedan reconocer. Aquí vienen algunos elementos más, son cosas sencillas. Esto, aquí es cuando el vértice está en el origen, cuál sería la coordenada del foco cuando estemos hablando de una parábola, en este caso vertical, eh, cuál sería la ubicación de la directriz y todo esto, ¿no? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, vamos a ir repasando, vamos a tratar de hacer esta actividad. Aquí me faltó comentarles algo, a ver, ¿cómo estableces la ecuación de la directriz? Fíjate, en este caso tú vas a obtener así, el valor de x más p, te tiene, o puedes ubicarla de esta manera, mira, en este caso tu directriz fuera, de aquí a acá hubiera 2, este es el origen, este es 0, 2, pero estamos hablando de que 2 sería negativo, ¿verdad? Y sería 2 aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí sería y igual, ¿dónde está ubicado? Pues está ubicado, en este caso más bien sería x, perdón, yo le puse y, en este caso sería, ¿por qué x? Porque si te das cuenta, la directriz está sobre el valor de x, sobre el eje de las x. Entonces aquí tu directriz estaría ubicado, su ecuación sería x igual a menos 2. ¿Por qué? Porque aquí está ubicada tu directriz, esta línea punteada vertical, está ubicada el eje X en el valor de menos 2. ¿Ok? Si fuera, por ejemplo, de esta manera, entonces tu directriz en este caso estaría ubicada sobre el eje de las Y, ¿verdad? Porque este es X, pero tu directriz estaría cruzando con el eje de las Y. Entonces, en este caso, tu directriz sería, vamos a suponer que este sea 0, este es menos 1, menos 2, menos 3. ¿Menos 3 en qué? En Y. Entonces, aquí la idea Y igual 3. Esta sería la ecuación de tu directriz, es decir, tu línea recta. ¿Sí? Si estuviera acá arriba, pues sería más 3 en Y. ¿Por qué? Porque está cruzado con el eje de las Y, no con el eje de las X. Cuando cruce con X, va a tener X igual al valor que sea, ¿no? Pero en este caso, está cruzando con Y. En el caso de una parábola vertical. En el caso de una parábola horizontal, entonces tú puedes ver que en el caso de una parábola horizontal, sí va a cruzar con el eje de las X. ¿Ok? Pues bien, ya hay una, si no hay preguntas, hay una actividad ya programada. Voy a anexar este video para que podamos repasar la clase si queremos y poder, las dudas que haya, bueno, poder regresar y ver el video nuevamente.